Hermanos, familia y amigos, muy buenas noches tengan todos. Hoy vamos a iniciar con la tercera lección acerca de ejemplos de obediencia al Evangelio. Sin embargo, vamos a iniciar de la mejor manera, que es con una oración. Oremos. Padre bueno y bendito, alabado y glorificado sea su nombre siempre. Gracias le damos por la oportunidad que nos permites en poder predicar el Evangelio y poder tener todos estos medios donde hacen posible que otras personas puedan conocer la verdad, puedan conocer qué es lo que hay que hacer para alcanzar la salvación. En estos momentos hacemos esta oración dándole gracias y poniendo esta lección en usted. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como mencionaba, esta lección que vamos a ver el día de hoy es la tercera lección acerca de ejemplos de obediencia al Evangelio. Y el día de hoy vamos a ver la obediencia de Saulo de Tarso. Sin embargo, deseo traer a colación algunos puntos que son importantes que tomemos en cuenta para la hora de esta enseñanza, para la hora de este tema que es tan valioso. Pues bueno, muchas veces cuando se habla de el obedecer el Evangelio o predicarse el Evangelio, muchas personas tienden a limitar el Evangelio a personas quizás por su estatus social, por su ámbito religioso, por su economía, y quizás a estas personas pues muchas veces tienden a decir que solamente a las personas que tienen necesidad. A estas personas sí, porque tienen necesidad de Dios, pero las personas que lo tienen todo, que son bien educadas, tienen estudios, quizás estas personas no. Pero esto es claro y es demostrado en la Biblia que no es así. El Evangelio es algo para todo el que lo desea obedecer. Pero tiende a darse esto. O también tiende a hacerse como un estereotipo de aquellas personas que, como por ejemplo, llegamos a cierto lugar y en ese lugar hay muchas personas que son religiosos pero siguen la enseñanza católica, como por ejemplo Costa Rica. En muchos de los lugares son lugares o hay muchas personas de estos lugares que son muy católicos porque siguen la tradición de sus padres y siguen esa enseñanza errada que no es conforme a la Biblia. Y muchas de las personas llegan y se acercan a ellos, a los que tienden a tener esas costumbres y prácticas, y dicen, no, eso es muy difícil, porque son personas muy católicas, son personas que de ahí no van a salir. Pero esto es algo que nosotros debemos considerar. El poder del Evangelio, lo que contiene, puede hacer que cualquier persona razone y quiera obedecer la verdad tal y como es expresado en la palabra de Dios. Y no debemos limitarlo. Y hoy vamos a ver un gran ejemplo, porque también se mencionan que cuando una persona es estricta en toda su creencia, quizás no salga de ello. Pero hoy vamos a ver un ejemplo, y es el ejemplo de la obediencia de Saulo de Tarso. Y aquí en esta lección vamos a ver tres puntos que son importantes. Vamos a ver a Saulo en el pasado. Vamos a ver que Saulo es escogido y también que Saulo es bautizado. Entonces estos son los puntos que vamos a ver el día de hoy y vamos a irnos a este libro de los Hechos, donde aquí vamos a ver este gran acontecimiento. Primeramente, debemos preguntarnos quién era el apóstol Pablo, quién realmente era él, y que pues bueno, el apóstol Pablo así lo conocemos, pero antes
pues este es el nombre que él tenía, o el nombre que se conoce antes de ser bautizado. Pablo o Saulo, esta persona era judío y pues él era de la tribu de Benjamín. Judío es un nombre que se le daba a todas las personas que eran de la raza hebrea y que eran de este lugar. Pero él era de Cilicia, era de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo, en su pasado, él era una persona muy estudiada. Él conocía idiomas, tanto el griego como el hebreo. Era una persona que era estudiada. Y en cuanto a temas de educación religiosa, el apóstol Pablo, pues bueno, fue estudiado y instruido a los pies de Gamaliel, que lo que presenta es que en su pasado el apóstol Pablo era alguien que conocía bastante de la ley y era, pues, como lo mencionamos, una persona que era muy estudioso y era parte de aquel grupo de fariseos. Era fariseo de segunda generación. Era una persona que en realidad, pues bueno, tenía un gran conocimiento. Y recordemos que los fariseos eran un grupo de personas que eran rigurosos, que eran muy estrictos en cuanto a la ley del Antiguo Testamento. Entonces todo esto era el apóstol Pablo. También este hombre, Saulo en su pasado, o Pablo en su pasado, era una persona que también conocía las filosofías que habían en ese momento o en ese tiempo. Aquellas filosofías, tanto helenistas, tanto de los epícuros, todo esto era realmente una persona que tenía gran educación. Entonces todo esto debemos saber de lo que era Pablo. Pablo era alguien estricto, era alguien educado, pertenecía a una tribu de Benjamín, a la tribu o una de las tribus que se mantuvo firme y fielmente en cuanto al tiempo en que cuando el reino se dividió. Sabemos que la tribu de Benjamín y la tribu de Judá fueron las tribus que quedaron y que perseveraron. Entonces, debemos saber quién era el apóstol Pablo en el pasado. Saulo de Tarso. Pero aparte de esto, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Si vamos al mismo libro, vamos a encontrar gran información de las cosas que él hacía. El apóstol Pablo, cuando era conocido como Saulo, él lo que hacía era pedir cartas a las sinagogas en Damasco, a los sacerdotes, para poder entrar a las casas y arrastrar a los cristianos y llevarlos presos. Era una de las cosas que él hacía. El apóstol Pablo, si nosotros vemos la historia en Hechos capítulo 7, podemos ver que él consentía, él dio su voto para la muerte de Esteban, quien fue acusado por blasfemo, quien fue Esteban el primer mártir entre los cristianos. Entonces, veamos todas las cosas que él hacía. Él era un hombre que hacía estas cosas por el gran celo que él tenía en cuanto a la ley, porque según el conocimiento, según la conciencia que él tenía, él pensaba, y pongamos atención a esto, él pensaba que lo que estaban haciendo los cristianos, que para ese momento se mencionan aquellos del camino, pues bueno, aquí él asolaba a los cristianos, los perseguía, y dice aquí en el versículo 1, en este texto, que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y aquí es donde se nos presenta este dato, que él fue al sacerdote, a la sinagoga, para pedir permiso, esas cartas, para poder ir y pues sacar a aquellos que seguían a Cristo, aquellos que invocaban el nombre del Señor, y arrastrarlos y llevarlos presos a Jerusalén. Pablo era celoso, era un hombre celoso en cuanto a la ley, pero
esto aunque no era algo correcto lo que él estaba haciendo, y aquí vamos a ver, pero esto era el pasado de él. Y nosotros debemos prestar atención a esto. Muchas de las personas que para ese momento veían al apóstol Pablo, que se le decía Saulo de Tarso, cuando veían a este hombre se atemorizaban porque él entraba a los lugares. Él era alguien que perseguía a la iglesia del Señor. Entonces estos eran una de las cosas que él estaba haciendo. Y esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Era una persona estricta en cuanto a la ley, una persona celosa, y pues bueno, una de las cosas que pensaba, pues como nosotros sabemos, como nosotros hemos creído en Jesús, nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y recordemos que los judíos, al escuchar esta palabra, lo que entendían que era, podemos ver cuando Jesús dice allá en Juan 10:30 que el Padre y yo uno somos. Esta palabra o estas personas decían que él estaba blasfemando porque hacía ¿a quién? A Dios su propio Padre. O él se hacía, y esto lo que daba a entender es que él se hacía igual a Dios. Y esto lo podemos ver en Juan 5:18, donde dice que a Jesús procuraba matarle, no solamente porque ellos pensaban que violaba el día de reposo, sino porque hacía a Dios su propio Padre. Y esto es que él se hacía igual a Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, el apóstol Pablo, al ver que personas invocaban el nombre de Jesús y lo ponían por encima de todo, y era algo contrario a muchas de las cosas que él creía y que él pensaba que realmente ellos estaban haciendo algo incorrecto, pues bueno, él asolaba la iglesia. Pero es aquí donde vamos a entrar al segundo punto. No solamente vamos a ver a Saulo en el pasado, sino Saulo es escogido. Y aquí tenemos que ver lo que nos menciona el texto. Aquí nosotros debemos ver este relato. Dice el texto en el versículo 3: y sucedía que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor. Dice que una luz del cielo, y al caer en tierra, dice que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí debemos comprender algo, que en este texto o en este ejemplo de alguien que obedece al Evangelio hay algo único, y aquí es escogido. Pero aquí también debemos entender que es escogido como apóstol. ¿Y qué es lo que debemos entender esta escogencia? Bueno, aquí el texto nos va a decir a nosotros para qué fue el escogido. Pero nosotros debemos comprender que una de las cualidades o aquello que debían de tener los apóstoles eran de haber estado desde el momento en que Jesús fue bautizado hasta su ascensión, ser testigos de su resurrección y ser escogidos por él. Bueno, aquí en este texto podemos ver cómo el apóstol Pablo es escogido por el mismo Jesús y es testigo de su resurrección. Él mismo lo deja a nosotros este dato también en 1 Corintios 15, 5 y 6, donde habla que a él se le apareció Jesús, que también él fue testigo de la resurrección. Entonces esto es importante que lo comprendamos. Y a Pablo se le explica el Evangelio, y a Pablo se le dice qué es lo que él debía de hacer. Pero es algo que debemos comprender. Aquí a él se le está dando toda la información, se le dan los detalles. Y aquí imagínense el apóstol Pablo al ver esta imagen, ver cómo en este momento ve en ese acontecimiento esa luz,
y dice: ¿quién eres, Señor? Y que se le diga a él: yo soy Jesús a quien tú persigues. Este texto menciona que los que estaban con él, ellos escucharon la voz, pero no la podían entender. En Hechos capítulo 22, ahí se nos da a nosotros el dato que aquellas personas lo que no podían era entender. ¿Y por qué no lo entendían? En Hechos capítulo 26 se nos dice: porque en el idioma en que se le habló a Saulo fue en hebreo, y Saulo podía hablar este idioma, pero aquellas personas no, por ende no lo entendían. Y aquí este hombre fue escogido. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque a nosotros no se nos va a dar esto hoy. ¿En cuanto a qué? A que se nos presente de esta manera, pero sí por medio de la predicación, porque es lo que agradó a Dios. Dice 1 Corintios 1:21: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y es mediante la predicación. Pero aquí se da este caso único por una razón. El versículo 14 podemos ver a Ananías, donde él está temeroso. Aquí en el capítulo 9 de Hechos, él está temeroso, pero a él se le dice: ve, porque este me es instrumento útil para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. El apóstol Pablo, eso era una de las cosas que él iba a hacer. Entonces él fue escogido y él menciona en la carta a los Gálatas que él fue escogido desde el vientre. Pero debemos comprender que esta escogencia que él menciona que fue desde el vientre, pues bueno, Dios todo ya lo tiene planeado. Sin embargo, no viola libre albedrío. Él tenía que decidir obedecer el evangelio. Era algo que él tenía que hacer. Y a él se le dio toda la información de lo que es el evangelio. Si bien es cierto, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, él dice que él recibió lo mismo que ellos habían recibido, que Jesús murió de acuerdo a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Esta información la recibió él. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Y que él fue apóstol? Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, donde se nos muestra a nosotros que él defiende el apostolado. Dice: hermanos, quiero que sepáis que el evangelio que recibí no fue por el hombre, o no es de hombre, porque no lo recibí de hombre, ni fui enseñado, sino que fue mediante una revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo recibió el evangelio, se le dio a conocer mediante Jesucristo, y él pues conoció y se le dio a entender qué era lo que él debía de hacer. Pero aquí también presenta en este texto cómo él fue escogido para llevar o para ser un apóstol y llevar su nombre y su ministerio en presencia de los gentiles, llevarlo a los gentiles. Entonces aquí vemos este acontecimiento donde ya vimos el pasado y donde podemos ver la gran historia que se nos da acerca de este dato, que Pablo fue escogido, pero él debía de obedecer al evangelio, puesto que Dios no viola el libre albedrío. ¿Y cómo se nos da esto? Vamos a ver cómo es que Pablo fue bautizado. Debemos ver que aquí en esta historia se nos presenta a nosotros que este hombre, al ver esa luz, pues bueno, él quedó cegado. Y este hombre, estando en aquella calle que era conocida como La Derecha, y él estaba en aquella casa orando, y se le presenta a él la visión de un hombre que iba a venir a él, y también a la otra persona, que es Ananías. Pero Ananías estaba temeroso, pero es que este hombre llevaba cartas, este hombre asolaba la iglesia, y es donde a él se le dice: ve, porque este me es instrumento útil para llevar mi nombre. Imaginémonos al apóstol Pablo, o a este hombre cuando era conocido como Saulo,
pensando en todo lo que hizo. Imaginémonos a Saulo pensando en todas aquellas personas que él había llevado arrastradas, aquellas personas que fueron asoladas. Imagínense a Saulo de Tarso pensando cuando él dio el voto para que asesinaran a Esteban, quien murió lapidado. Imaginémonos pensando todo este acontecimiento y donde entra Ananías y él pues le impuso sus manos para que él recibiese la vista y que él llegara ahí y que le dijera a él: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. Imaginémonos esto tan importante. Un hombre que era celoso, un hombre que en su antigua manera de vivir perseguía a la iglesia, era estricto en cuanto a la ley, era una persona pues fuerte, era una persona de carácter. Y es así como nosotros lo vemos en la escritura. Pero este hombre obedece el evangelio. Él fue bautizado. Este dato, Hechos 22:16, nos dice esto. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. Es aquí donde se nos da este dato. Póngalo por encima de todas las cosas, Saulo. Pero aquí se nos da esta información de lo que dice Ananías. Pero aquí en el capítulo 9 se nos dice que él fue bautizado. Veas el versículo 18. Dice ese texto lo siguiente: al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Entonces es necesario que esta información, tanto el dato que encontramos aquí, que Lucas relata al momento de la conversión, en el capítulo 22, donde Lucas relata en el momento en que él pide a aquellos gobernantes permiso para hablar al pueblo, y relata aquí en el capítulo 22 su conversión, o en el capítulo 26, donde está con Agripa II y relata su conversión. ¿Y quién era él? ¿Y qué hizo? Y que él fue escogido para ser apóstol y que él obedeció al evangelio. Veamos a esta persona donde, de hecho, en las lecciones anteriores vamos a ver a este hombre predicando grandemente. Y es aquí donde vemos a esta persona predicando desde su inicio, donde él empieza su ministerio. Véase conmigo ahí mismo en el versículo 20, en el capítulo 9. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en la sinagoga diciendo: Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo? Saulo, aquel que era estricto en la ley, aquel que no podía escuchar esta palabra porque decía que esto era una blasfemia, y él estaba entrando a las sinagogas y decía: Jesucristo el Nazareno es el Hijo de Dios. Entonces toda esta información es importante comprenderla. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Cómo obedeció él? ¿A qué fue él escogido? ¿Y qué era lo que hizo después? Gran información se nos da a nosotros, porque este hombre, después de este acontecimiento, después de obedecer al evangelio, nosotros lo podemos ver predicando, donde se nos da a nosotros la información en este libro de aproximadamente 3 viajes misioneros donde se le acreditan a él. También vemos a este hombre donde él va y inaugura varias congregaciones, donde predica el evangelio, donde él va a varios lugares. No solamente esto, vemos a Pablo ahora aquí, que ya se le conoce como este nombre, como Pablo, como el pequeño. Se le conoce de esta manera, un hombre que realmente en la escritura podemos ver donde se le acreditan a él aproximadamente 13 cartas, y donde en cada una de las cartas él menciona a Jesucristo, donde él en cada una de las cartas menciona que somos invitados por medio del evangelio, que Dios es el que invita por medio del evangelio,
donde vemos a Pablo esforzándose porque todas las personas puedan obedecer. El apóstol Pablo mencionó en una ocasión que él había predicado todo el consejo de Dios. Pablo no se detenía. Pablo lo hizo constantemente. Después de tener un pasado así de riguroso, de fuerte, de estricto, donde quizás muchas personas hoy dirían, esta persona no creo que cambie esa religión que él tiene y que obedezca a el Evangelio de Cristo conforme a lo que nos enseña la palabra. Quizás se diría esto, pero esta persona obedeció el Evangelio y esta persona luchó hasta el final y padeció grandemente. Estuvo en prisiones, sufrió azotes, fue acusado de manera incorrecta. ¿Cuánto padeció por llevar el nombre de Jesús, predicar el Evangelio a todos los lugares? Mucho. Hasta llegar al punto donde nosotros conocemos hoy, de acuerdo a la historia o la tradición, que él murió decapitado, que es lo que se dice. Él murió por causa del Evangelio. Es aquí donde nosotros vemos algo pues muy valioso para nuestras vidas. Pablo, en su antigua vida, en su pasado, él asolaba a la iglesia, él perseguía a la iglesia y consentía en aquellos votos de aquellos que invocaban el nombre de Jesús y que decían que él era el Hijo de Dios. Pero vemos ahora a Pablo, donde él muere por predicar que Jesús es el Hijo de Dios, predicar la muerte, sepultura y resurrección. Este es un dato maravilloso y es aquí donde nosotros debemos ver algunos puntos que son muy importantes tomar en cuenta. La oportunidad de obedecer el Evangelio es algo que se da a todas las personas, a todo el que cree, al judío y al griego, a todas las personas. Es así el Evangelio. La invitación se da para aquella persona que desea obedecer la verdad, para aquella persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió y que Él fue sepultado, pero que Él resucitó de entre los muertos. Para aquella persona que cree firmemente en Jesús y en su palabra, que cree en Él, porque es la única manera de ir al Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Jesús les dijo a aquellas personas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que creer en Jesús, pero también hay que invocar su nombre, ponerle por encima de todas las cosas, como lo hizo Pablo, quien era conocido como Saulo de Tarso. Pero también hay que arrepentirse, cambiar la manera de vivir. Bien lo hemos mencionado en textos anteriores, como Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Tienen que arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Él creyó en Jesús. Él lo puso por encima de todas las cosas, que Él es el Hijo de Dios, y predicó el Evangelio, predicó todo el consejo de Dios. Él se arrepintió y fue bautizado para el perdón de pecados. Y no solo esto, sino que Él perseveró hasta el final, predicándolo. Qué importante es que le prediquemos hasta el final, no importando la situación, no importando lo que pueda pasar, persecución, hambruna, pandemia, todo lo que pueda sucedernos, porque sabemos que estando en Cristo tenemos la vida segura y la vida eterna. Pablo bien lo mencionó, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia.
porque vive y predica a Cristo, pero muere es ganancia porque va a estar en el lugar de descanso en algún momento allá en los cielos. Y nosotros debemos desear hacer lo mismo. Pero ¿cómo lo hacemos? Primero debemos obedecer el Evangelio, porque esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y el plan de salvación, Dios siempre lo ha tenido en mente. Y desde antes de la fundación del mundo pensó en todos nosotros. Dios había predeterminado la salvación del hombre en Cristo Jesús, porque sabía que nosotros como humanos íbamos a fallar, que nosotros íbamos a pecar, pero Él nos amó y a través de Jesucristo, a través de su sangre, por medio del bautismo, somos limpios del pecado y tenemos una relación con Él. Y esto es una invitación que la hacemos a todas las personas. Mi nombre es Steven Morales, soy predicador de la Iglesia de Cristo en San Pablo de León Cortés, y estoy para servir a cualquier persona que desee obedecer el Evangelio y esté a mi alcance llegar hacia donde usted está, o si no, yo sé que un hermano podrá también hacerlo, acercarse donde usted está para ser bautizado para el perdón de pecados, bajo la autoridad de Cristo Jesús. Esta es la lección de esta noche. Vamos a hacer una oración para culminar. Oremos. Padre bueno y bendito, gracias le damos por permitir esta noche, por permitir predicar tu palabra y hacerlo siempre de la mejor manera, teniendo a Cristo por todas las cosas, por encima de todas las cosas, dedicando que Él es el Hijo de Dios y que Él murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos, y que hay que obedecer el Evangelio bautizándose para el perdón de pecados. Permite, oh Padre, que muchas personas puedan ver estos videos, estas transmisiones, y que así puedan obedecer el Evangelio y puedan adorarle en espíritu y en verdad, ser añadidos a su iglesia, adorar conforme al nuevo pacto, conforme al Nuevo Testamento. Hagamos, oh Señor, y ponemos todas estas cosas en usted. Hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga a todos.